Buenas tardes, queridos hermanos. Lamentablemente, a causa de las condiciones climáticas, hemos decidido suspender nuestra reunión de oración de hoy. Algunos de vosotros habréis podido vivir en carne propia todas las vicisitudes que hemos tenido que pasar algunos padres para ir a recoger a nuestros hijos al instituto, o a lo mejor nos hemos encontrado en mitad de una gestión por el pueblo y nos hemos visto pues prácticamente inundados. Eh, Sabemos, ¿no?, que todo esto al final pues también nos enseña dónde está cada gotera de nuestras casas, así que mañana haremos recuento de daños y perjuicios y valoraremos la posibilidad de seguir arreglando por donde nos ha entrado el agua. Así que nada, simplemente pues tomemos esto con paciencia y por supuesto estemos atentos a cualquier indicación que nos den desde el ayuntamiento o desde la Dirección General de Tráfico, que es la que va diciéndonos cuáles son los caminos y carreteras que están siendo cortados. Bien, aparte de esto, seguimos orando los unos por los otros, seguimos poniéndonos en manos del Señor a través de la intercesión. Todos conocéis cuáles son los motivos de oración que tenemos entre manos. Seguimos orando por Francisca, por Enriqueta, seguimos orando por Leopoldo Vidal, por nuestros ancianos, por aquellos que están siendo afectados por el coronavirus, por el COVID-19. Seguimos orando por nuestra iglesia hermana en Aldaya y también por provisión para aquellas personas que están pasándolo mal en estos instantes a causa de todo lo que la pandemia ha conllevado en términos financieros y laborales. Y en el tema de hoy, que es un tema que tiene que ver, como bien estamos llevando a cabo a lo largo de las últimas semanas, sobre el tema de la interpretación bíblica o de la hermenéutica, hoy vamos a hablar acerca de cómo ha sido interpretada la Biblia a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay una frase que todos conoceréis: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. O por lo menos así dice la antigua y famosa frase histórica. Del mismo modo que un niño sabio aprende de los éxitos y de los errores de sus padres o de sus abuelos, así también un cristiano sabio aprende de sus ancestros en la fe, aquellas generaciones de cristianos que le antecedieron. A lo largo de los siglos, ¿cómo han interpretado la Biblia los cristianos? ¿Qué podemos aprender de sus perspectivas? ¿Dónde hemos de estar alertas al considerar sus errores? Tenemos que intentar contestar a estas preguntas brevemente, pero también con amplios trazos. También comenzamos con esta consideración en el día de hoy, para investigar cerca de 2000 años de historia interpretativa en tan poco espacio de tiempo. Debemos emplear un determinado número de sobresimplificaciones. Para un detallado análisis, por supuesto, pues podéis leer algunos de los libros sugeridos al final de esta lección que yo os daré. Bien, pues comencemos en esta historia de la interpretación bíblica con el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, sobre todo en el tiempo que podemos ver del 45 después de Cristo y el 90 después de Cristo. El primer lugar en el que vamos a ver la interpretación cristiana de las Escrituras es en la citación de textos del Antiguo Testamento por autores del Nuevo Testamento. Las citaciones de estos textos tienen un cierto número de características. La primera de ellas tiene que ver con que los autores y personajes del Nuevo Testamento, en las narrativas, citan las escrituras del Antiguo Testamento como registros fiables de las intervenciones y comunicaciones pretéritas de Dios. Por ejemplo, tenemos dos textos: Mateo capítulo 12, versículos del 40 al 41, y Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 25. Para los autores del Nuevo Testamento, las escrituras eran inspiradas por Dios, una palabra inerrante. En segundo lugar, otra de las características de los primeros siglos en la interpretación bíblica es que los autores del Nuevo Testamento respetaron los contextos de los pasajes que citaban. A veces los autores del Nuevo Testamento son errónea e injustamente tratados por citar textos al azar, pero un vistazo comprensivo y cuidadoso en su uso demuestra que esta acusación es absolutamente infundada. Otra característica es que los autores del Nuevo Testamento emplearon el Antiguo Testamento de un modo tipológico y mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que vieron la revelación previa de Dios como anticipatoria, alcanzando su cumplimiento climático en la llegada del Mesías Jesús. Las intervenciones previas de Dios apuntaron a la llegada de Jesús y pudieron citarse como anticipaciones históricas del final sacrificio, de la redención final, de la liberación última, de la postrera solución, etc.
Otra característica es que los autores del Nuevo Testamento no usaron los textos del Antiguo Testamento de forma alegórica. Esto es, que no asignaron significados a detalles de textos del Antiguo Testamento que los autores originales no habrían tolerado. Cierto es que en un lugar del Nuevo Testamento, concretamente en Gálatas capítulo 4, versículo 24, Pablo dice que Agar y Sara podían ser entendidas alegóricamente o figurativamente para representar los dos pactos, uno de esclavitud y otro de promesa. Pero incluso aquí, Pablo no afirma estar interpretando los relevantes textos del Antiguo Testamento, sino que admite que lo que está haciendo es ofreciendo una reflexión homilética que explícitamente etiqueta como figurativa. Algunos eruditos cristianos debaten si el uso que los autores del Nuevo Testamento hicieron del Antiguo Testamento podría ser considerado normativo para la interpretación moderna. El asunto primordial aquí concierne al uso tipológico del Antiguo Testamento, el cual está especialmente extendido en dos libros, en el libro de Mateo y en el libro de Hebreos. Parece seguro decir que cualquier uso tipológico del Antiguo Testamento no sancionado explícitamente en el Nuevo Testamento debe ser tratado con gran precaución. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en el sentido literal del texto. Otra discusión entre los eruditos cristianos tiene que ver con los métodos interpretativos de los judíos primitivos y si ellos de alguna manera influenciaron a Jesús y a los escritores del Nuevo Testamento. Cierto es que algunas formas de exégesis judía, como la Midrash o el Pesher, por ejemplo, regularmente vagan lejos del intento de los autores de las Escrituras y proponen insostenibles significados secretos, a veces basados en valores numéricos de palabras o incluso en la forma de las letras. La interpretación mesiánica y tipológica del Antiguo Testamento hallada en el Nuevo Testamento, aunque es comparable con el Midrash o es comparable también con el Pesher, está muy lejos, pero que muy lejos, de las fantasiosas interpretaciones de los rabíes. Cruzando el límite entre las etapas nos encontramos con la aparición de la interpretación alegórica, sobre todo entre el año 100 y el año 500 después de Cristo. No mucho tiempo después del periodo del Nuevo Testamento, muchos padres de la Iglesia primitiva comenzaron a emplear métodos de interpretación alegóricos. La alegoría es un género de literatura que asigna un significado simbólico a detalles textuales. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez la famosa obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Pues esta obra, que es preciosa y que es muy interesante, es una alegoría en la que cada personaje tiene su significado en relación con la vida cristiana. Cuando el autor lo hace intencionadamente y el lector la comprende, la alegoría puede ser un método literario poderoso. Sin embargo, si el autor no tenía la intención de usar la alegoría y esta es empleada por el lector como método interpretativo, entonces puede resultar en una peligrosa mala representación del significado que quiso darle el autor. Existen muchas razones por las que los primeros cristianos cayeron presa de la mala aplicación de la hermenéutica de la alegoría. La primera razón es que una de las razones por las que los primeros cristianos se inclinaron hacia la alegorización fue la limitada presencia de la alegoría en la Biblia misma. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Jesús dio una interpretación alegórica a al menos una de sus parábolas, la que encontramos en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20, y ver también su correspondiente en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Pablo incluso también parece emplear la alegoría una vez, como hemos dicho antes, en Gálatas 4:24. Obviamente, donde Jesús y Pablo propusieron el significado alegórico en el Nuevo Testamento, la fiel interpretación demanda respeto hacia este poderoso género. Es la importación ilegítima de la alegoría el auténtico problema. También otra de las razones que impulsaron la alegorización de las Escrituras, la interpretación de las Escrituras, es que un vistazo casual a la historia o a la sociedad actual muestra que la naturaleza humana está a menudo enamorada de lo secreto o de lo conspirativo. A la gente le encanta sentir que tienen conocimiento o que tienen el acceso a una realidad más profunda que la de los demás. Parece que del mismo modo, algunos escritores y oradores cristianos primitivos alegorizaban los textos en orden a ganar cierta fama como proveedores de las cosas secretas y profundas de Dios. Del mismo modo,
la popularidad de esta clase de enseñanza, sea antigua o moderna, a menudo es dirigida por un insalubre interés en lo especulativo más que en sostener el claro significado de las Escrituras. Por ejemplo, notemos la popularidad que hubo en su momento de libros como el Código de la Biblia o el Código da Vinci. Aunque la Biblia afirma revelar los misterios de Dios, esto es así por medio de la proclamación inequívoca apostólica. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Otra de las razones que provocó el interés en la alegorización de la interpretación bíblica fue que tal vez lo más significativo es que los métodos interpretativos alegóricos fueron usados comúnmente en el mundo grecorromano para interpretar textos religiosos difíciles. Es decir, las acciones inmorales o caprichosas de las deidades grecorromanas podían hacerse agradables e instructivas por medio de la alegoría. Posiblemente estos métodos alegóricos estaban arraigados en una visión platónica del mundo, viendo una realidad definitiva tras el mundo visible o del texto. Mientras la fe cristiana se iba extendiendo, los antiguos paganos aplicaron las convenciones literarias reconocidas de sus días para desafiar textos en sus nuevas escrituras. Por ejemplo, las leyes inusuales del Antiguo Testamento o las acciones extrañas o inmorales de los personajes de las escrituras eran leídas de maneras alegóricas. El cristianismo primitivo, al enfrentar, por ejemplo, la amenaza del herético Marción, el cual rechazó el Antiguo Testamento, y de grupos que exponían similares perspectivas, se convirtió en importante mostrar que el Antiguo Testamento era inspirado y relevante. Pero no solo los cristianos primitivos, sino también los judíos primitivos se sumergieron en la cultura grecorromana adoptando el método alegórico. Tenemos el ejemplo de Filón de Alejandría, un judío del primer siglo que vivía allí, precisamente en Alejandría, y que empleaba regularmente el acercamiento alegórico a las escrituras hebreas. Por ejemplo, por poner un ejemplo de su método hermenéutico, en Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 21, leemos, si recordáis, que tras el diluvio Noé plantó una viña y se embriagó. Yo creo que todos conocemos un poquito su historia. Claramente la Biblia, lo sabemos, no aprueba la embriaguez, algo que podemos encontrar en Proverbios 23 del 29 al 35. Pero en Génesis 9 no hay una censura explícita del comportamiento de Noé. ¿Cómo explicó Filón cómo Noé, un héroe de la fe, se había emborrachado? ¿Cómo lo explica? Pues en lugar de observar que no toda conducta descrita en la narración bíblica es normativa, Filón escribe lo siguiente, fijaos. Dice lo siguiente: ¿cuál es el significado de la afirmación cuando Noé despertó de su embriaguez? En Génesis capítulo 9, versículo 24. El significado literal es demasiado notorio, dice Filón. Por eso solo necesitamos aquí hablar de lo que concierne al sentido interno de las palabras. Cuando el intelecto es fortalecido, es capaz por su soberbia de discernir con una cierta precisión todas las cosas, tanto anteriormente como tras ellas, tanto presentes como futuras. Pero el hombre que no puede ver ni lo presente ni lo futuro con precisión es afligido con la ceguera. Pero el que ve el presente, pero no puede ver también el futuro, y no se muestra cauteloso, este hombre se embriaga e intoxica subrepticiamente, y él, finalmente, el cual es capaz de mirar a su alrededor para ver, discernir y comprender las diferentes naturalezas de las cosas, tanto presentes como futuras, la vigilancia de la sobriedad está en este hombre. Menuda explicación acaba de dar a algo tan sencillo como que Noé se embriagó al fermentar el mosto de la viña. Así pues, como Filón, un judío viviendo en una cultura pagana, llegó a aplicar los métodos literarios aceptados en la época a las escrituras hebreas. Los predicadores y eruditos cristianos que vivían en entornos similares emplearon también métodos alegóricos a la hora de interpretar las escrituras. Un impactante ejemplo de esta suerte de exégesis alegórica del cristianismo primitivo aparece en lo que se conoce como la epístola de Bernabé, concretamente en el capítulo 9, versículos 6 al 9. No la busquéis en la Biblia porque no lo vais a encontrar. Es un libro apócrifo. En este texto de la epístola de Bernabé, el autor combina Génesis 14:14 y Génesis 17:23, aseverando que Abraham circuncidó a 318 miembros de su hogar. Apelando a las letras griegas capitales utilizadas para abreviar el número 318, que son IHT,
el autor afirma que la práctica de Abraham de circuncidar tenía la intención de apuntar a Jesús, abreviado IH en textos griegos, y a la cruz, cuya forma es similar a la letra griega tau, que es la T nuestra. De hecho, el significado alegórico de un texto vino a ser visto por algunos como el significado más alto del pasaje. El prominente padre de la Iglesia primitiva, Orígenes, que nació en el 185 y falleció en el 254 después de Cristo, Orígenes citó Proverbios 22 del 20 al 21 y 1 de Tesalonicenses 5:23 como la base de su aproximación hermenéutica. Del mismo modo que la persona es tripartita, es decir, es cuerpo, alma y espíritu, Orígenes afirmó que el texto también tiene un cuerpo, que es el significado literal, un alma, que es un significado moral o enseñanza ética, y un espíritu, es decir, un significado espiritual o alegórico. Claro, dado por sentado esto, Orígenes empleó ciertas consideraciones a su método interpretativo, afirmando que uno nunca puede introducir un significado alegórico que es contrario a la regla de fe, el resumen doctrinal del cristianismo primitivo. Pero incluso con estas salvaguardas es importante notar que el intérprete está dando un significado al texto que el autor inspirado en realidad no pretendió. Aunque la aproximación alegórica a las Escrituras se convirtió en dominante en la Iglesia primitiva, es importante notar que algunas voces continuaban clamando por una lectura literal de la Biblia, respetando la intención de los autores inspirados, como es debido. Uno de estos grupos fueron los padres de Antioquía, como fueron Luciano, Diodoro de Tarso, Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto y otros. Desafortunadamente, los de Antioquía eran una minoría entre los intérpretes de la Iglesia primitiva y el movimiento fue esencialmente disuelto hacia el siglo VIII. Las interpretaciones de textos bíblicos por parte de los padres de la Iglesia primitiva, aunque eran normalmente cristológicos y ortodoxos en su conclusión, sin embargo, a menudo distaban mucho del interés de los autores de los textos expuestos. De manera progresiva se convirtió en algo cada vez más importante tener algunas salvaguardas teológicas objetivas para que los herejes no pudieran afirmar la validez de sus igualmente infundadas y heterodoxas interpretaciones. La regla de fe, el resumen aceptado y a menudo asumido de la doctrina cristiana ortodoxa, junto con una creciente reverencia hacia la tradición y los resúmenes doctrinales formales, o también llamados credos, sirvieron a este propósito. La repetición de la tradición de la Iglesia y el resumen de la doctrina ortodoxa fueron reemplazando funcionalmente a la primacía de la Biblia. La tercera etapa que debemos de distinguir en la historia de la interpretación bíblica la encontramos en el cuádruple significado de la Escritura, desde los años 500 al 1500 después de Cristo. Moviéndonos desde el periodo patrístico al medieval, el acercamiento alegórico de la Biblia continuaba con la adición de un cuarto nivel de significado. O sea, si no habían pocos, como dijo Orígenes, que habían tres, pues aquí se añade uno más. Ya temprano en los textos de Juan Casiano, nacido en el 360 y fallecido en el 435, y Agustín de Hipona, también nacido en el 354 y fallecido en el 430, en textos de estos dos padres de la Iglesia hallamos la aseveración de que cada texto bíblico tiene 4 niveles de significado, los que ya hemos visto: literal, moral, espiritual o alegórico, y ahora entraba otro nuevo nivel, que es el nivel celestial, que es, podríamos decir, que el nivel escatológico o anagógico, que es la palabra técnica. Esencialmente este cuarto nivel de significado era otro nivel alegórico, pero con matices celestiales o escatológicos. Una referencia, por ejemplo, a Jerusalén incluiría estas 4 dimensiones. Por ejemplo, o sea, si utilizásemos este nombre propio, Jerusalén, fijaos, en el plano literal, ¿qué es Jerusalén? Pues una parcela de tierra en Palestina. En términos morales, ¿qué es Jerusalén? El alma humana. En términos espirituales, ¿qué es Jerusalén? La Iglesia cristiana. Y en términos celestiales, ¿qué es Jerusalén? Pues la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Fijaos cuántas cosas extraen de esa lectura cuádruple de las Escrituras. Un poema a menudo repetido resume este método hermenéutico cuádruple con una rima memorable. Nos dice lo siguiente: la letra nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría nos muestra dónde se esconde nuestra fe.
El significado moral nos da reglas para la vida diaria. La anagogía nos muestra dónde acabaremos nuestra lucha. Este acercamiento interpretativo cuádruple a la Biblia, que hemos podido comprobar aquí, se extiende ampliamente y se asume en la historia. De hecho, mucha de la erudición bíblica en el periodo medieval no fue una verdadera exégesis, sino el catálogo de las interpretaciones de los padres de la Iglesia sobre ciertos pasajes. La tradición de la Iglesia truncó efectivamente la primacía de la Escritura. Ahí vemos ese choque. Al mismo tiempo debemos notar que voces aisladas continuaban llamando a un regreso a la prioridad del significado literal del texto, pero eran muy pocos todavía. La siguiente época que viene es la época que tiene que ver con el retorno a un método interpretativo más fiel y que abarcaría desde el año 1500 hasta el día de hoy, hasta el presente. El clamor de la Reforma, de la que hace poquito hemos celebrado el 503 aniversario, fue el siguiente: ad fontes. ¿Qué quiere decir ad fontes? Es la frase latina que significa a las fuentes. Con los reformadores protestantes llamando a la gente a volver a la autoridad de la Biblia, sola escritura, que quiere decir solo la Biblia, el autodenominado significado cuádruple de la escritura cayó bajo un creciente escrutinio y crítica. El famoso reformador, Martín Lutero, se refirió a las interpretaciones primitivas alegóricas como tontas, asombrosas bobadas, absurdas e inútiles. Lutero confesó lo siguiente, fijaos: cuando era joven, mis propios intentos con la alegoría se encontraron con un razonable éxito. Pero te pregunto, ¿no es esto una profanación de los escritos sagrados? Juan Calvino no se quedó tampoco muy corto. Juan Calvino dijo asimismo de la alegoría: debemos tener una profundísima reverencia por la escritura en lugar de estimarnos con la libertad de disfrazar su sentido natural. Y del mismo modo también Juan Calvino escribió lo siguiente: es una audacia íntimamente aliada con el sacrilegio volver precipitadamente a la escritura de la manera que nos plazca y ser indulgentes con nuestras fantasías como si fuese un deporte, lo cual ha sido hecho por muchos en tiempos pretéritos. Aunque los herederos de la Reforma protestante continuaron siendo presas del canto de sirena de la alegoría, con el tiempo eruditos bíblicos alcanzaron un consenso establecido de que la alegoría, cuando no era la intención de sus autores, era una perversión de los textos. Rudolf Bultmann, un teólogo y erudito bíblico, nacido en 1884 y fallecido en 1976, el más famoso erudito del Nuevo Testamento del siglo XX, impuso la siguiente presuposición esencial de la firme erudición bíblica. Dijo así: pertenece al método histórico, por supuesto, que un texto sea interpretado de acuerdo con las reglas de gramática y con el significado de las palabras. Esto es, que para entender la Biblia debemos mirar al sentido de las palabras del autor de acuerdo a las normas del lenguaje y de la gramática. Aunque el estudio moderno de la Biblia finalmente evisceró el método alegórico, las corrientes alegóricas de la fantasía todavía se hallan en muchas predicaciones y enseñanzas cristianas. Charles Spurgeon, famoso Charles Spurgeon, que nació en 1834 y falleció en 1892, por ejemplo, en sus Lecturas a mis estudiantes, un libro fantástico, un libro que de hecho incluso puede llegar a ser el manual, ¿no?, para aquellos que quieren pastorear una iglesia y que quieren predicar. Pues en ese libro, Charles Spurgeon comenta favorablemente sobre algunas predicaciones alegóricas, o como él las llama, espiritualizaciones. Al mismo tiempo, Spurgeon advierte lo siguiente: evitad este infantil, frívolo y ultrajante retorcimiento de los textos que os harán personas sabias entre personas insensatas, pero un insensato entre personas sabias. O sea que Spurgeon, aunque sí, tal vez había algún que otro mensaje espiritualizante que pudiera servir al beneficio del creyente, sin embargo, por regla general pensaba que esta era una mala técnica que utilizar en la elaboración de sermones o en la interpretación bíblica. Dentro de los últimos 60 años de historia, hasta el día de hoy, el cuerpo de eruditos que se acercan a la Biblia autoconscientemente, tanto como académicos como fieles cristianos, se ha incrementado dramáticamente. La Sociedad Teológica Evangélica, que fue fundada en 1949 como una sociedad profesional de profesores de religión que se aferraban a la autoridad e inerrancia de la Biblia, pues tiene ahora más de 4.600 miembros. Más aún,
Cada año muchos significativos comentarios y obras de referencia bíblica han sido producidos por evangélicos. Aunque diversos en los detalles de sus métodos interpretativos, la mayoría de evangélicos interpretan la Biblia con un acercamiento literal, histórico y gramatical de la Biblia. Para los evangélicos, el intento consciente del autor humano, sea el autor original o sea un autor bíblico postrero en la reflexión canónica, es la piedra de toque de la interpretación. Y ya por último, también tenemos otra etapa, una etapa también bastante interesante, que también abarca desde 1650 hasta el día de hoy, hasta el presente, que es la etapa de la parcialidad antisupernatural y el escepticismo de la erudición moderna. Recorriendo los carriles cronológicamente paralelos del retorno a una más fiel aproximación de las Escrituras, de la que acabamos de hablar hace un momento, una hermenéutica moderna de antisupernatural escepticismo comenzó a florecer en la academia secular. Este acercamiento escéptico halla sus raíces en la Ilustración y en su optimista, bastante optimista, elevación de la razón humana. El erudito más conocido del Nuevo Testamento del siglo XX, Rudolf Bultmann, del que hemos hablado anteriormente, encarnó este antisupernaturalismo. En un artículo esencial, Bultmann menciona una necesaria presuposición a la exégesis bíblica, es decir, que antes de leer la Biblia hay que tener en cuenta lo que él va a decir a continuación. El método histórico incluye la presuposición de que la historia es la unidad en el sentido de un continuum cerrado de efectos en el que los eventos individuales están conectados por la sucesión de causa y efecto. Esta cerrazón, sigue diciendo Bultmann, significa que el continuum de los acontecimientos históricos no pueden ser rasgados por la interferencia de poderes sobrenaturales y trascendentes, y que por tanto no existe el milagro en el sentido de la palabra. Este milagro sería un evento cuya causa no permanecería dentro de la historia. En otras palabras, lo que está diciendo Bultmann es que afirma que una necesaria presuposición para el estudio académico de la Biblia es mantener que los eventos sobrenaturales en realidad no sucedieron. Esto es muy peligroso. A causa de que la Biblia contiene muchas descripciones de eventos sobrenaturales, como bien sabemos, los eruditos que aceptan la premisa de Bultmann necesariamente toman una visión extremadamente escéptica hacia la fidelidad histórica de la Biblia. Estos eruditos concluyen diciendo que los autores bíblicos que describieron eventos milagrosos, pues fueron engañados. Fijaos bien, fueron engañados. Se equivocaron o intentaron transmitir alguna verdad en términos mitológicos. Ninguna de estas explicaciones, sin embargo, respeta el género de los documentos bíblicos o el carácter e inteligencia de sus autores. En relación al Evangelio de Juan, por ejemplo, C.S. Lewis escribe lo siguiente: he leído poemas, romances, literatura visionaria, leyendas y mitos toda mi vida. Sé a qué se parecen. Sé que ninguno de ellos es como este Evangelio. Los escritos de los eruditos antisupernaturalistas a veces degeneran en el cernido de supuestas fuentes y reconstrucciones hipotéticas de los eventos reales o situaciones que dieron origen a los textos. Otros eruditos se involucran en comparaciones sociológicas o se involucran en la aplicación de varias lentes filosóficas a través de las cuales evalúan el texto. Por ejemplo, hay intérpretes de la Biblia que lo interpretan a la luz del marxismo o del feminismo o del activismo homosexual. Más recientemente, algunos eruditos intentaron salvar un estudio comprensivo de la Biblia evitando las cuestiones peliagudas de la verdad o de la fidelidad histórica. Claro, estos acercamientos canónicos o teológicos a la interpretación de la Biblia insisten en leer los documentos bíblicos como un todo acabado e interrelacionado. Otros eruditos han propuesto varias formas de análisis literario narrativo intentando ver el texto como un todo. Y de manera similar, un estudio de la historia de la recepción trata de salvar el significado y la unidad del texto considerando la manera en la que ha sido entendido a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta clase de métodos interpretativos que acabo de reseñar hace un momento son útiles mientras ayuden al lector a escuchar el texto. Finalmente, sin embargo, ningún lector pensante de la Biblia debe preguntar, ¿es verdad? ¿Dios dijo esto? La Biblia confronta al lector con informaciones y afirmaciones definitivas tanto sobre la situación humana, la rebelión y la condenación, como sobre la naturaleza de Dios, santo y amoroso. En este sentido, no existe un terreno medio neutral en la erudición bíblica.
Jesús dijo en Mateo 12:30 que el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Unas preguntas para que os hagáis en casa y para que podáis reflexionar. La primera de ellas es, cuando lees el Nuevo Testamento, ¿pones atención a la citación de textos del Antiguo Testamento? ¿Has revisado los textos del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo? En segundo lugar, ¿has escuchado alguna vez un sermón alegórico o has leído una interpretación alegórica de un libro devocional? A día de hoy, ¿reconoces el método interpretativo como alegórico? ¿Qué piensas sobre este método interpretativo? Tercera pregunta es, se dice, como hemos dicho antes, que podemos ver más lejos solo porque permanecemos en los hombros de gigantes. ¿Cómo se aplica esta frase a la interpretación bíblica? Cuarta pregunta, ¿te has dado cuenta de que cualquiera de las tendencias interpretativas mencionadas anteriormente pueden llegar a estar en alguno de los libros que lees? Y por último, ¿qué valor tienen las exposiciones alegóricas de los padres de la Iglesia para nosotros hoy día? Para un mayor estudio os recomiendo varios libros. El primero de ellos es La interpretación bíblica antes y ahora, hermenéutica contemporánea a la luz de la Iglesia primitiva, de David S. Dockery. También os recomiendo Una breve historia de la interpretación de la Biblia, de Grant y Tracy. Una historia de la interpretación bíblica, el periodo antiguo, de Hauser y Watson. Una introducción a la interpretación bíblica, de Klein, Blomberg y Hubbard. Y también un diccionario de principales intérpretes bíblicos de Donald McKee. Estos son estos libros que, si tenéis algún tipo de interés, pues como siempre os suelo decir, intentar buscarlos en castellano, aunque yo los tengo en inglés, pero si pudiera ser en castellano, o si hubiese algún capítulo pues que os interesase de alguna manera, pues siempre podemos buscar la solución y aportarlo a vuestro entendimiento. Bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Hemos podido ver, a grosso modo, la historia de la interpretación bíblica y las diferentes técnicas que se han ido utilizando a lo largo del tiempo. Y la semana que viene comenzaremos, dentro del estudio de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, comenzaremos a ver cuáles son principios generales de la hermenéutica. Esto lo vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque lo tendremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bien, pues sin nada más, desearos las mágicas bendiciones en el Señor, esperando que nos podamos ver el próximo domingo. A día de hoy no tenemos ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de restricciones al respecto, por lo que en principio podremos volver a reencontrarnos en nuestra capilla, siempre con las medidas de protección y prevención necesarias para adorar al Señor, para escuchar su palabra y para poder tener comunión los unos con los otros. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo domingo.